Hola muchachos, feliz semana. Tal como lo indiqué en la clase anterior, esta semana vamos a hacer ejercicios de polarización y como siempre vamos a hacer un breve repaso teórico. La polarización es una de las propiedades de las ondas, sobre todo las ondas electromagnéticas y las ondas de la luz, en las cuales ellas pueden oscilar en más de una dirección. Y ya que ellas pueden oscilar en más de una dirección, hay algunos elementos, láminas, en este caso llamados polarizadores, que pueden filtrar algunas de esas direcciones. La manera para determinar cómo se calcula la intensidad de la luz una vez que ha pasado a través de un polarizador se realiza a través de la ley de Malus, reconociendo o sabiendo que siempre que la luz incide en un primer polarizador en forma vertical, como está acá, verticalmente, la intensidad de la luz siempre va a corresponder a la mitad del valor con el que estaba ingresando. Siempre que el polarizador sea así vertical, la intensidad es la mitad de la con la que ingresaba. Y cada vez que tenga un ángulo de polarización, entonces se calcula con esta ecuación. Una de las polarizaciones que vimos en la clase teórica es la polarización por reflexión y hoy vamos a hacer ejercicio de ella. La polarización por reflexión dice así: cuando la luz no polarizada incide en una interfaz, la luz reflejada, así, no polarizada, incide en una interfaz, la luz reflejada es polarizada y forma un ángulo de 90 grados con la luz, el rayo que es refractado, que tampoco es polarizado, como lo ven acá. Okay. La forma de calcular el ángulo de la luz reflejada que es polarizada es a través de esta ecuación. La tangente del ángulo del rayo polarizado es igual a la división entre los índices de refracción. Entonces, visto esto, vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio dice así: un haz de luz no polarizada con intensidad inicial 4 vatios por metro cuadrado incide sobre dos láminas, una polarizada verticalmente y la siguiente polariza formando un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es el valor de la intensidad detrás de la primera y de la segunda lámina? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a seguir el siguiente procedimiento. Lo primero que siempre hacemos con los ejercicios de polarización es tratar de representar el proceso, dibujándolo. Entonces vamos a representar el proceso y luego vamos a tratar de aplicar la ley de Malus para el cálculo de la intensidad, recordando que cuando incide verticalmente sobre una lámina polarizadora, la intensidad se reduce a la mitad. Es decir, que la primera lámina que está verticalmente va a reducir a la mitad y la segunda lámina tenemos que calcularla con la ley de Malus. ¿Okay? La forma como vamos a representar el proceso de polarización es: tenemos un rayo de luz que tiene muchas direcciones y pasa una lámina polarizadora que polariza de forma vertical. Y luego viene otra lámina polarizadora que polariza con un ángulo de 60 grados respecto a este eje. ¿Okay? Entonces, el cálculo. Tenemos que calcular la intensidad en este punto, sabiendo cuánto es I0, la intensidad en este punto y la intensidad en este punto. La intensidad en este punto, I1, es igual, ya sabemos que cuando incide verticalmente es I0, la intensidad con la que viene, dividida a la mitad. Por lo tanto, I1, la intensidad en I1 es igual a 2 vatios por metro cuadrado. La forma de determinar I2 es
aplicando la ecuación de Malus que dice que la intensidad con la que entra por la lámina polarizadora es igual, la intensidad con la que sale de la lámina polarizadora es igual a la intensidad con la que entra multiplicada por el coseno cuadrado del ángulo que forma. Entonces, como el ángulo es 60 grados, sabemos que el coseno del ángulo es un medio, 0,5. Entonces, y elevado al cuadrado es un medio al cuadrado. Por lo tanto, I2 en este punto es 0,5. Ok, es un ejercicio bastante sencillo de polarización. Luego vamos a hacer un ejercicio de polarización por reflexión, que dice, la luz del sol se refleja en la superficie lisa de una piscina sin personas en su interior. A. ¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz? B. ¿Cuál es el ángulo correspondiente de refracción para la luz que se transmite en el agua? Entonces, para eso vamos a aplicar el procedimiento del repaso teórico y indiquemos el problema haciendo la representación considerando el ángulo del rayo incidente sin polarizar, el rayo reflejado polarizado y el refractado considerando esta ecuación. ¿Ok? Siempre vamos a tener que representar el problema que está planteándose. Entonces, sabemos que tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado. El incidente no está polarizado al igual que el refractado, pero el reflejado sale polarizado. Tenemos el índice de refracción del primer elemento y tenemos el índice de refracción del segundo elemento. Sabemos que el primer elemento es el aire y como es una piscina, el siguiente es el agua. Sabemos que el ángulo del rayo no polarizado, polarizado reflejado, va a ser igual al ángulo del rayo incidente. Y que este ángulo o este rayo forma 90 grados con el refractado. ¿Ok? Entonces, para calcular el ángulo del rayo polarizado, utilizamos esta ecuación y que está determinado simplemente con la razón de entre los índices de refracción, entre los índices de refracción, que es 1,33 entre 1. Con eso calculamos el ángulo del rayo reflejado que está polarizado, que es el arco tangente de 1,33. Por lo tanto, ese ángulo del rayo reflejado que está polarizado es de 53,06 grados. Ahora, para calcular el ángulo del rayo refractado, entonces simplemente lo determinamos como es respecto a la normal, es 90 grados menos este ángulo calculado, lo cual da 36,94. Ok, dos ejercicios bastante sencillos. Vamos a proponer los siguientes ejercicios. Un haz de luz no polarizada con intensidad I0 pasa a través de una serie de filtros polarizadores ideales con sus direcciones de polarización tal como se aprecia acá en la figura. ¿Ok? El primero es vertical, el segundo es 60 grados y el tercero es a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la intensidad de luz en términos de I0? Es decir, no es como el ejercicio que hicimos que tenía un valor que era 4. Lo van a dejar simplemente representado en función de I0 en los puntos A, B y C. Y la siguiente pregunta es si se elimina el filtro del medio, es decir, este que tiene el ángulo de 60 grados, ¿cómo sería la intensidad si nada más estuviera este y el otro filtro a 90 grados? ¿Y cómo sería en el punto C? ¿Ok? El ejercicio 2 dice, si en la piscina del ejercicio 2, o en el ejercicio anterior, sin personas en su interior, de noche se enciende un reflector subacuático. Es decir, que la luz ya no viene desde arriba, sino que viene desde abajo de la piscina.
¿Con qué ángulo de reflexión se polariza esa luz? ¿Cuál es el ángulo correspondiente de refracción para la luz que se transmite en el agua, para los rayos del reflector que llegan a la superficie desde abajo? Entonces, estos son los ejercicios para el portafolio de esta semana. Recuerden elegir uno y subirlos a la actividad portafolio semana 7. Esta clase de ejercicio fue coordinada entre la profesora Eva Monagas y el profesor Félix Álvarez. Chao, hasta la próxima semana.